En el teórico de hoy vamos a abordar el segundo de los ítems del programa que todos ustedes tienen también disponibles, los límites del imaginario occidental. La clase pasada, seguramente en todos los prácticos ya han abordado la temática de Descartes, de lo que es el pensamiento cartesiano, que funda de alguna manera nuestra tradición cultural en Occidente, y hoy vamos a irnos a las antípodas de este pensamiento, visitando Oriente, la filosofía Zen, pero con la idea no de convertirnos en especialistas en filosofía Zen, sino mostrar una vertiente diametralmente distinta, otras posibilidades de pensar el sujeto y todo lo que supone en relación al sujeto, básicamente la comunicación. Y al mismo tiempo también vamos a abordar desde Occidente otra mirada posible que tiene que ver con un autor francés, Michel Henry, que de algún modo viene también como al rescate de esta condición habitualmente no trabajada por las ciencias occidentales, que es la sensibilidad del sujeto. Los dejo entonces con el titular de la materia, Daniel Lutzky. Daniel, ya estás en línea, ¿verdad? Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo andan en esta larga cuarentena? Vamos a comenzar con el sujeto de este teórico, valga la redundancia, tiene que ver con el sujeto justamente, con la problemática del sujeto en las ciencias de la comunicación. Vamos a tratar de hacer teóricos relativamente más o menos cortos, más o menos sintéticos, intentando trabajar sobre los puntos principales. Entonces, decíamos el sujeto, el sujeto en las ciencias de la comunicación, el sujeto en las ciencias sociales, como una problemática compleja que tiene mucho que ver con el objetivo de la materia, que es la introducción dentro de todo lo que es las teorías de la comunicación, el análisis de la comunicación, la mirada que todos ustedes van a tener en su futuro y en el presente sobre este tema que tiene que ver con la subjetividad dentro del problema de lo que llamamos por ahora ciencias de la comunicación. Hay cierta duda, o tengo cierta duda con respecto a la categoría tradicional de ciencia, en todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas, pero es un sujeto discutible que vamos a ir viendo a través de toda la materia, ¿sí? El sujeto, entonces, en las ciencias de la comunicación y, en principio, algunas ideas sobre lo que llamamos imaginario occidental, o de qué manera Occidente construye esas grandes ideas que van a después sintetizar el pensamiento de toda una civilización y de toda una sociedad. Cuando hablamos de imaginario nos referimos a eso, a esos puntos comunes que construyen una cierta identidad de una civilización. Quizás uno de los libros más interesantes que trabaja sobre la problemática del imaginario en una sociedad es el de Castoriadis, por ahí lo vieron en alguna materia. El libro se llama La institución imaginaria de la sociedad. Cornelius Castoriadis, pensador griego-francés, que desarrolló todo un análisis y una serie de teorías sobre cómo se construye o cómo se instituye la sociedad en Occidente a través del imaginario. Imaginario al cual él le dio ciertas características, ciertas formas de que funciona. Y cuando nos referimos a la construcción de estas ideas comunes que le dan sentido a este imaginario construido, hay un tema central en lo que llamamos el imaginario occidental, que es lo que vamos a llamar la pulsión de dominio.
La pulsión de dominio sería algo así como una tendencia, una especie de orientación de la sociedad y de la civilización hacia el dominio, hacia dominar, en principio, la naturaleza, después la técnica, la ciencia, y por último, dominar la misma sociedad. Esta función del dominio, que pasa de la técnica después a las ciencias humanas, se va a basar en una cierta idea de lo que es la realidad y lo que hay a dominar, que en principio podemos llamarla como objetivismo. Real es todo lo que se ve, todo lo que está presente delante mío. Y las dificultades para incluir en ese imaginario occidental y en esa forma objetivista de percibir aquello que llaman la realidad del mundo y la sociedad, el espacio del sentir, de la sensibilidad. La sensibilidad del sentir va a quedar como un terreno difícil, complicado, difícil de incorporar dentro del pensamiento, inclusive del pensamiento de las ciencias sociales. Porque, bueno, entre otras cosas, la misma lógica de la sensibilidad se enfrenta a esa pulsión de dominio, a ese intento de dominar el entorno. Cuando nosotros hablamos de dominio, vamos a ver que cuando analicemos las lógicas de lo sensible, de la región y del mundo de lo sensible, que hay ciertas cosas que no funcionan y que sí funcionan en la lógica de la ciencia y de la dominación tradicional en Occidente. Muchas de las cuales van en contra de los mismos principios con los cuales nosotros construimos la mirada de la ciencia. Por ejemplo, cuando pensamos en creencias, y este va a ser un tema central más adelante en otros teóricos que vamos a ir desarrollando de la cátedra, cuando hablemos de creencias, vamos a ver cómo que hay cierta imposibilidad para que las personas dominen, decidan sobre sus propias creencias. Como la construcción de creencias, que es un punto central, por ejemplo, en la opinión pública, en las sociedades, en la forma que funcionan los medios, tiene sus lógicas propias, muchas veces independientes de todo intento de dominio. Dependen de otro tipo de evoluciones que no están regidas por los principios del dominio de la ciencia occidental. Vamos a empezar por un autor que ustedes ya vieron en los prácticos, pero vamos a simplemente destacar algunos puntos. Ustedes ya vieron y ya trabajaban sobre Descartes. Vamos a nombrar 2 o 3 cosas nada más que nos parecen centrales, para luego pasar a los otros puntos del teórico. El proyecto de Descartes fue de unir por primera vez en la historia de Occidente la verdad y el ser. El cogito ergo sum, ¿sí? El cogito, la verdad del conocimiento, y el ser del sum. La fundación de la verdad. La fundación de algo que se podría considerar absolutamente cierto, y esto es lo que va a dar lugar al racionalismo, a la idea de que hay cierto conocimiento, cierto conocimiento del yo que puede aplicarse y que puede definir lo que es cierto y lo que no es cierto. En este libro que ustedes están leyendo o analizando, las meditaciones metafísicas, Descartes va a comenzar tratando de encontrar un principio absoluto de verdad, algo de lo que no se pueda dudar. Entonces, en la meditación primera que ustedes tienen y que ustedes supongo que leyeron, aparece un método que va a aplicar Descartes, que es el de la duda. Dice, de todo lo que yo pueda dudar, eso no va a ser un principio de verdad, ¿sí? Entonces, elabora toda esa idea que todo lo que es, todo puede ser sueño, todo puede ser ilusión, y inventa lo del genio maligno que inventa todo lo que percibimos, todo lo que vemos. Todo eso, dice, de todo eso se puede dudar.
Pero después, en las meditaciones, sobre todo segundo y tercera, aparece el principio de descubrimiento por parte de Descartes de una cierta verdad, eso que él buscaba. Y que él lo define de la siguiente manera. En el PDF que ustedes tienen, está en la página 8, dice: por último, también soy yo el mismo que siente, es decir, que recibe y conoce las cosas como a través de los órganos de los sentidos. Puesto que en efecto veo la luz, oigo el ruido, siento el calor, y eso es lo que propiamente en mí se llama sentir. Y así precisamente considerado, no es otra cosa que pensar. Página 8 del PDF. Acá está diciendo blanco sobre negro, muy claramente, Descartes, que esto que él llama pensar, en realidad no es otra cosa que sentir. Esto que Descartes está comentando en la segunda meditación y que va a repetir después en la tercera de otras maneras, es algo que no ha sido casi percibido por muchos de los analistas de Descartes y mucho menos por aquellos que construyeron en base a Descartes el racionalismo clásico basado en la razón. Acá Descartes está diciendo que esto que él llama pensar no es razonar, sino que es sentir. Vuelve a repetirlo después en la página 22, en el PDF, y dice: y que vea si me es posible tener alguna prueba cierta de la existencia de las cosas corporales a partir de las ideas que recibo en mi espíritu mediante esa manera de pensar que llamo sentir. Otra vez está repitiendo lo mismo, que esto que él llama pensar es sentir. Es una separación entre el mundo objetivo, del cual se puede dudar, se puede desconfiar, porque dice: todo lo que yo percibo por medio de mis sentidos puede ser falso, puede ser que un genio maligno lo haya inventado, o puede ser que sea un sueño que yo lo esté soñando. Pero de lo que yo no puedo dudar es que yo siento que estoy viendo. En latín, videre veor, es decir, que yo estoy sintiendo que veo, como algo así como que veo que veo. Entonces, Descartes define como dudable, cuestionable la realidad objetiva, pero no cuestionable lo que hoy llamaríamos la subjetividad, es decir, la percepción de eso más allá de que eso exista o no. Se puede decir entonces que Descartes es uno de los primeros filósofos, de los pensadores, que descubre algo, después reniega de eso y después en otros escritos dice cosas totalmente opuestas. Hay como dos Descartes, pero por primera vez descubre algo que va a estar oculto, que va a ser una especie de punto ciego de la filosofía occidental. Está descubriendo que el principio de realidad está en el sentir y no en el razonar. Entonces la frase correcta para definir esto sería: siento, luego existo. Y es un principio quizás casi fenomenológico de la realidad, totalmente distinto de lo que el racionalismo deduce de Descartes. Todo el positivismo que se va a construir después y muchas de las ciencias occidentales van a tomar a Descartes como el padre de ese racionalismo sin tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque toman en cuenta que el sentir para Descartes, el principio de realidad, implica introducir en ese imaginario occidental elementos como la sensibilidad que definitivamente van en contra de ese mismo imaginario. ¿Por qué? Porque ese imaginario es un imaginario de dominación. Y sobre los sentimientos, sobre el régimen de la sensibilidad, no hay dominación posible. Para dar un ejemplo burdo, sería como, a ustedes les puede gustar el chocolate, por ejemplo. Pueden decidir no comer chocolate porque les hace mal. Pero sobre lo que no pueden decidir es que les deje de gustar el chocolate. El gusto, el sentir, los sentimientos, los afectos, son cosas sobre los cuales nosotros no decidimos.
decidimos. Las cosas. Y lo mismo con respecto a la ciencia, que es capaz de dominar y decidir. Que haya un régimen de la experiencia que es central, donde no haya posibilidad de dominio, le resulta incómodo. Desarma ese pensamiento de dominación científico-racional individual. Esto mismo pasó con Descartes, la imposibilidad del imaginario occidental para introducir en ese propio imaginario metáforas y observaciones que tengan que ver con la sensibilidad, pasó con otro de los grandes pensadores que dieron después lugar a grandes teorías sobre la sociedad y sobre la realidad en Occidente. Nos vamos a referir acá a Carlos Marx. Para esto está ese texto maravilloso de Michel Henry que ustedes tienen sobre Marx, ¿no? Lo que dice acá Michel Henry, lo que analiza releyendo a Marx de una manera muy original y muy distinta de lo que hasta este momento había sido, hasta Michel Henry había sido observado y mirado sobre Marx, es que los regímenes que se construyeron como marxistas y lo que se llama marxismo como cultura, como manera de interpretación de la realidad y como observación de la verdad, lo que es real y lo que no es verdad, tiene poca relación o poco paralelismo con el pensamiento de Marx o que Marx expresa en algunos de sus escritos más fundamentales. Acá va a explicar Michel Henry que la totalidad de los escritos más importantes de Marx con respecto a la filosofía, y él dice que en el fondo todos los escritos de Marx se refieren a una filosofía, por ejemplo, los llamados escritos económicos, desde el Capital hasta la crítica de la economía política, no son escritos económicos, son escritos de una filosofía de la economía. Entonces, la filosofía de Marx es central para entender su pensamiento. La totalidad de estos escritos, por ejemplo, la ideología alemana, los manuscritos del 44, o la crítica del Estado hegeliano, permaneció absolutamente desconocido para aquellos que construyeron la ideología marxista y los regímenes que se identificaron con ella. Ni Trotsky, ni Stalin, ni Mao, ni Lenin pudieron conocer estos textos que permanecieron inéditos a causa de la negativa de los editores de publicarlos. Después de la muerte de Marx, Engels hace un resumen donde construye una especie de síntesis mal hecha, según Michel Henry, muy mal sintetizada del pensamiento de Marx, donde va a surgir esta idea del materialismo dialéctico, que opone, por un lado, el materialismo versus el idealismo, representando en esta idea Marx el materialismo. En esos textos, en muchos textos de Marx, Marx habla de Feuerbach versus Hegel, digamos, critica el materialismo de Feuerbach y critica también el idealismo de Hegel, la dialéctica hegeliana. Entonces, acá en todos estos textos y este resumen, sobre todo, que va a ser Engels de Marx, define la realidad como materia. Solamente que lo que Marx llamaba materia en todos esos textos no era la materia objetiva, la materia muerta, sino que la vida material, lo que habla en el Capital y en todos los textos económicos de Marx, es de la vida material de los hombres, no de la materia muerta, de la manera en que los hombres se vinculan con eso que llama materia. Los individuos vivos son la primera presuposición de toda la historia de los hombres, va a decir Marx. Y acá surge un concepto que es central en la ideología alemana y central para entender la filosofía de Marx, que es el concepto de praxis. ¿Qué sería praxis para Marx? Vamos a diferenciarlo de la idea de práctica para que no se confunda. Práctica sería algo así como lo que las personas hacen. Un obrero hace tal cosa, la descripción de todo lo que las personas hacen, los hechos sería la práctica de las personas.
praxis sería todo lo que le pasa a las personas mientras hacen lo que hacen. El cansancio, el sufrimiento, la impotencia, todo lo que le pasa a las personas mientras hacen lo que hacen sería la praxis de una persona, ¿sí? Entonces lo que Marx va a decir, va a conceptualizar en la ideología alemana, es que lo que va a ser central para comprender la vida de los hombres y por lo tanto de las sociedades, es esto de la praxis de las personas. Es más, a partir de este escrito de la ideología alemana, Marx va a cambiar su idea sobre las sociedades, la lucha de clases, la historia. Todo eso, ninguna de esas definiciones va a tener sentido en sí misma, ni va a tener realidad en sí misma. La historia, la economía, la sociedad, la lucha de clases no van a tener una realidad más que si ésta está explicada por la vida concreta de los hombres. No hay ninguna sociedad que haga nada, va a decir. Ninguna historia que haga un pozo, ninguna sociedad trabaja. Son las personas las que hacen eso, y en función de que hacen cosas parecidas, se puede decir que conceptualizar como una clase social. Inclusive si no tienen contacto entre ellos, simplemente porque hacen lo mismo. También de acá va a surgir de la ideología alemana, y a partir de esta idea de praxis, el concepto de alienación, de alguien otro, que sería algo así como convertir algo que es de un orden en otro orden totalmente diferente. Y en particular, convertir algo que es del orden de el sudor, el cansancio, el trabajo vivo, todo lo que le pasa a las personas, en objetos o definiciones objetivas como cantidad de hora, cantidad de dinero. Es decir, esa conversión que Marx la va a hacer simplemente para demostrar que la economía clásica no explica la idea de plusvalía, esa conversión es imposible. Va a decir, el trabajo en el fondo no tiene valor. En crítica de la economía política va a decir, el valor del trabajo es igual a cero, porque no se le puede poner un valor objetivo, a algo que es del orden de lo subjetivo, de lo que le pasa a la gente. Alienar es eso, es convertir algo que es del orden del afecto, de la sensibilidad, del sentir, en números, en cantidades, en dinero, en algo que sea del orden de lo objetivo. Y por eso cuando Marx construye una definición del paraíso, del mundo ideal que él dibuja, que se llama comunismo, el comunismo es un estado en el cual, para hacerlo muy sencillo, cada uno hace lo que quiere. Esa sería la definición de comunismo. Donde el mundo, la gente no tiene más que trabajar porque los medios se automatizaron, el del Estado desapareció y por lo tanto cada uno simplemente hace lo que desea en cualquier momento del día. Esta incomprensión de la cultura marxista del significado de la praxis, que quedó también como un punto ciego en el pensamiento de Occidente, estuvo estrechamente vinculado, al igual que con la problemática del sentir en Descartes, con la necesidad de construir un imaginario de dominación, de construir una serie de ideas comunes en las cuales se haya una cierta centralidad que domine, digamos, al mundo, a la sociedad y a las personas. Las clases sociales, como les decía, tampoco existen para Marx. Eso está muy claramente definido en un escrito donde él trata de entender por qué los campesinos franceses reaccionan de manera igual frente al golpe de Luis Bonaparte, el 18 de mayo, el pequeño libro, cuando esos campesinos están totalmente separados, cada uno con su parcela. ¿Por qué funcionan todos de manera parecida? Y bueno, funcionan de manera parecida, se los puede conceptualizar como una clase porque hacen lo mismo, porque su trabajo es muy parecido, porque reaccionan igual.
Entonces, todo esto no tiene ningún fundamento, tiene un único fundamento, que es en la de los hombres, ¿no? No hay realidad económica tampoco para Marx. Lo que se llama realidad económica es lo que Marx va a definir como fetichismo, el fetichismo de la mercancía, el creer que hay una realidad que no es la verdadera realidad, que es la que construyen y hacen los hombres con su trabajo diario. Entonces, en estos dos casos, lo que quisimos subrayar es dos problemáticas: la del sentir en el racionalismo, y en particular con el texto de Descartes, y la de la praxis, en el caso de los textos de Marx, como puntos oscuros, como puntos ciegos, que la construcción de esos imaginarios necesitó eludir, necesitó dejar como ciego, porque si no, esos imaginarios mismos no funcionaban. Había algo en la inclusión de la afectividad, el sentir, como queramos llamarlo, que hacía que la construcción de estos imaginarios tuviera como puntos débiles. Y esto se refleja también en las ciencias sociales, en la dificultad para incorporar a la investigación sobre la sociedad, en la sociología, las ciencias políticas, las ciencias de la comunicación, todo, inclusive la psicología también en parte, la dificultad para incorporar todo lo que tenga que ver con las lógicas de la afectividad. ¿Por qué? Porque incorporarlas implica un cambio de paradigma. Incorporar el pensamiento sobre lo sensible y sobre los afectos produce un fuerte cimbronazo en la manera de construir nuestras maneras de mirar, nuestros discursos sobre lo social, sobre la comunicación, sobre las ciencias políticas. Al mismo tiempo, excluir el mundo de la sensibilidad del análisis hace que muchas de esas elaboraciones teóricamente científicas no funcionan en la realidad. ¿Por qué no funcionan en la realidad? Porque le falta el punto central sobre el cual se apoya toda esa construcción, toda esa mirada sobre lo social, que es este mundo que llamamos de lo sensible o de lo afectivo. En el teórico pasado, yo les decía, es como mirar una telenovela analizando, ya sea desde alguna semiótica o desde algún análisis, alguna teoría de la comunicación, lo que pasa en la telenovela. Se puede hacer análisis muy detallados y que no dejan de ser interesantes, pero en ese análisis de la telenovela o de un discurso político o de una publicidad, falta el elemento central que hace que la gente vea la telenovela, que hace que el shampoo se venda o que el discurso político produzca efectos en los que lo escuchan. Esos elementos no están en el discurso mismo, no están en la pantalla del televisor, no están en el spot, están en otro lado. Están en otro lado, quiere decir, no es que estén en la cabeza del receptor. Están en otro lado, quiere decir que para poder percibirlos se necesita una mirada que no se base en lo objetivo, sino que incorpore elementos de lo subjetivo, ¿no? Y para eso es necesario comenzar por cuestionarse ciertas cosas que en la realidad no funcionan y que no funcionaron, y por eso, por ejemplo, siempre hay ciertas discusiones entre, por ejemplo, los creativos de una agencia publicitaria y los que hacen la estrategia de comunicación, o muchas veces en los que hacen las encuestas y el discurso político. Siempre hay algo que no termina de engancharse, y es esta dificultad para incorporar el mundo de lo sensible por la investigación social, ¿no? Como les decía, hay que construir un nuevo paradigma para poder incorporar el mundo de lo afectivo, ¿no? Hay que introducir esto que llamamos subjetividad, que esta introducción no se resuelve pronunciando muchas veces la palabra subjetividad, como solemos hacerlo en el campo de la teoría social. En una época, en las ciencias de la comunicación, estaba de moda ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, hace sentido, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, esto hace sentido, pero hace sentido. Muy pocas veces nos preguntamos
qué se quería decir cuando se decía que una comunicación o que algo hacía sentido. Y la dificultad para explicar qué quiere decir que algo haga sentido era porque si no introducimos al mundo de lo sensible, que justamente tiene que ver con el origen de la palabra sentido, con el sentir, va a ser muy difícil que entendamos por qué algo hace sentido o no hace sentido en cierto momento. Necesitamos nuevos paradigmas para esta incorporación, ¿no? Para poder pensar y para poder incorporar en las teorías de la comunicación el mundo de la sensibilidad. Por último, quería hacerle algunos comentarios, porque no voy a hacer un largo desarrollo. Quizás hay un artículo publicado hace rato por mí sobre el Zen, que ahí lo tienen ustedes, que es sobre pensamientos no occidentales. ¿Por qué pensamientos no occidentales sobre la subjetividad? ¿Por qué no serían útiles a nosotros como pensadores de la comunicación introducir conceptos o ideas o formas de mirar que no son occidentales? Porque si el imaginario occidental se construyó excluyendo el terreno de la sensibilidad, o incorporándolo de manera muy deficiente, es interesante ver cómo otras maneras de analizar y de mirar nos pueden ser útiles para incorporar algunos conceptos. En particular, lo que aparece ahí en nuestro programa es la incorporación de lo que llamamos pensamiento zen. La idea entonces de incorporar ideas sobre el zen no tiene que ver con algún tipo de esoterismo oriental, sino de ver otras maneras de mirar la subjetividad. La palabra zen es una palabra japonesa, en realidad se refiere a un concepto que tuvo mucho desarrollo en Oriente. En Oriente las miradas, las filosofías son inclusive mucho más en cantidad y en discusiones mucho más prolíficas que en Occidente. Lo que pasa es que nosotros estamos en Occidente. En la India hubo miles de años de distintas teorías y distintos pensamientos peleando entre sí, digamos, muchos. Uno de los conceptos que es bastante general y abarcativo, que se traduce muchas veces como meditación. En la India se llamó dhyana, después pasó a China, esto que en China se llamó Chan, budismo Chan, y después llegó a Corea y a Japón, y en Japón tomó el nombre japonés de Zen. Pero en el fondo significa nada más que esto, meditación, pero que las distintas historias de las distintas tradiciones muy diferentes en cada país de Asia, en la India mucho más ligada a cierta centralidad de la sensibilidad. El Chan en China, en cambio, se enfrentó, recuperó y al mismo tiempo se enfrentó con ciertos elementos del confucianismo, que un poco es el racionalismo chino, si se quiere, el cartesianismo chino, con una serie de reglas muy estrictas sobre cómo pensar y cómo ver las cosas. Y en Japón, el Zen incorporó una serie de formas que tienen mucho que ver con los espacios, con los lugares tradicionales del pensamiento japonés, mucho antes de la llegada del Zen y del budismo, ¿sí? El pensamiento que se llama shintoísta en Japón, que es muy antiguo, digamos, y que incorpora los espacios y los lugares como si tuvieran vida. Algunos dicen que esa relación de los japoneses con la tecnología tiene que ver con este pensamiento tradicional en antiguo Japón de que los objetos y las cosas no son objetos muertas, sino que tienen cierta vida propia, con espacios que todos transmiten y todos comunican, ¿no? Bueno, ahí en el escrito que estaba publicado hay una serie de ejemplos sobre el Zen y la comunicación, y sobre todo y la subjetividad, donde en este tipo de pensamiento sujeto y objeto no son elementos contradictorios y separados, digamos, como hay un mundo de lo objetivo y un mundo de lo subjetivo,
sino que muchos de estos pensamientos trabajan sobre la relación entre la subjetividad y la objetividad como algo dinámico y que cambia. Y muchos de estos aprendizajes de estos maestros Zen tienen que ver con eso, con aprender a mirar, es decir, a sentir, que el mundo del objetivo y el mundo de lo subjetivo en realidad son cambiantes, que la forma en que yo veo el mundo y que yo siento y me veo a mí mismo se transforma al mismo tiempo que la mirada sobre el exterior y sobre lo interior. No voy a desarrollar demasiado este punto porque ya sería, creo que estamos llegando a ciertos límites de la atención por este tipo de medios de transmisión. Yo les pido que lo lean, pero la idea es incorporar en estos nuevos paradigmas para pensar la comunicación, que introduzcan la sensibilidad en el centro de nuestro análisis, de nuestras miradas, formas de pensar la subjetividad y formas de pensar la comunicación que tengan cierta flexibilidad con respecto al concepto de lo objetivo y lo subjetivo. Porque una de las claves para ser un buen comunicador y para ser alguien que, por ejemplo, un político que hace un buen discurso, es un político que entiende, percibe, y se ve en el discurso mismo, que está percibiendo aquello que los que lo escuchan sienten. Entonces, cuando se habla de un político carismático es aquel que todo lo que comunica transmite a aquellos que lo están mirando y lo están percibiendo, que hay algo que se unifica entre el discurso y su propio ser, que entiende lo que están sintiendo. Este entender lo que el otro está sintiendo, como decía en el teórico anterior, es un proceso complejo de definir, y que en términos de la ciencia tradicional, tanto sea las ciencias duras como también las ciencias sociales, no tiene hasta ahora metáforas y explicaciones e introducciones que nos permitan trabajar bien sobre ello. Y sin embargo, cuando uno trabaja concretamente sobre la comunicación, en mi caso hace muchos años que trabajo asesorando, investigando sobre por qué una comunicación funciona o no funciona en distintos terrenos, uno va descubriendo que estos terrenos que no están tipificados por el pensamiento y por la teoría de la comunicación tradicional son centrales e importantísimos para poder pensar cómo funciona la comunicación. Bueno, llegamos hasta acá, me voy a fijar si hay algunas preguntas. A ver. Bien, algunos no escuchan, otros sí. Todo esto va a estar reproducido, después está grabado y por lo tanto lo vamos a transmitir a todos para que puedan escucharlo. ¿Sí? Bien, Tatiana Parodi pregunta ¿cuál es la relación del Zen con el psicoanálisis? ¿Sí? Hay un libro escrito de uno de los especialistas japoneses en Zen, Suzuki, y creo que fue con Erich Fromm, me parece, que se llama Zen y psicoanálisis, que es muy interesante. También en el psicoanálisis hay muchas escuelas y cada una es diferente, pero en todo caso, tanto el psicoanálisis trabaja sobre este registro tan difícil de definir, que es el registro de la sensibilidad. Y el Zen, si se quiere, al romper con esta mirada del objetivismo duro, a cierto nivel, a ciertos psicoanalistas o ciertas teorías del psicoanálisis le permite pensar en este registro que es donde, vamos a ver en los próximos teóricos, se originan lo que podemos llamar la comunicación, el lenguaje y también el inconsciente. ¿Sí? Bien, acá hay de Agustina, si podríamos ver la posibilidad de cambiar de plataforma, porque muchos no pudimos escuchar bien y creo que otras funcionan mejor. Lo pensamos mucho, lo de las distintas plataformas. El problema que tenemos es que
teóricamente las demás plataformas admiten solo 100 personas. En principio, Jitsi funcionaba no tenía límites de cantidad de gente. En el teórico pasado sí nos limitaron en 100, cosa que no es de Jitsi, sino del servidor, nos aclararon. Si nosotros vemos que la cantidad de gente que participa en el teórico, en este momento somos 71, pero el problema es que si son más de 100 y no nos permiten superar los 100 en cualquiera de las otras plataformas, salvo pagando, no podemos, digamos, expresamente dejar gente fuera del teórico. Este tema lo vamos a trabajar, ya le preguntamos a la facultad si había alguna forma de extender, digamos, bueno, eso implica dinero, digamos, para que ya sea en Google o en Zoom nos permita tener más de 100, pero en principio todavía no nos contestaron. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Luco, ¿cómo acercarse a pensamientos orientales sin riesgo de occidentalizarlos? La pregunta es buena. La respuesta no es simple, pero en principio yo pienso personalmente que no hay posibilidad de acercarse a pensamientos orientales sin occidentalizarlos. Por otro lado, también los pensamientos orientales han estado, aunque uno no lo crea, muy influenciados por Occidente. Les doy un ejemplo muy interesante. Todo el mundo conoce yoga y muchas de las personas habrán practicado o practicarán yoga. Ustedes saben que el yoga moderno, digamos, comenzó a principios del 1900 por un gran maestro, Krishnamacharya, que originó todas las tendencias del yoga moderno. Y el yoga moderno tuvo mucha influencia en su origen mismo de la que se llamó la gimnasia sueca y la gimnasia inglesa. La India en esa época tenía una gran influencia sobre todos aquellos que hacían algo físico. Es muy difícil pensar en Oriente desde acá sin occidentalizar nuestro propio pensamiento. Bien. Pregunta, ¿existe a esta altura, Alejandra Rodríguez, alguna cultura que no esté contaminada por otras? Lo dudo. Creo que en muy pocas, salvo existe un aislamiento absoluto. En realidad todas las culturas fueron de alguna manera contaminadas por otras. Inclusive los griegos expandieron su influencia por todo Asia con Alejandro Magno y a su vez fueron influenciados por los persas, por los hindúes, por todas las regiones que iban conquistando, es decir, para referirse a términos muy antiguos, y mucho menos ahora, digamos, con la mundialización que existe con las redes sociales. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna pregunta, ustedes tendrán la grabación. Cualquier otra cosa también la pueden debatir y discutir con los ayudantes. Estaríamos terminando así. Les agradezco haber participado, porque sé que es un esfuerzo también participar. Espero que sigan adelante con lo de ustedes y no dejen las materias, hagan un esfuerzo que creo que vale la pena. ¿Sí? Mencionó a un autor que trata sobre la filosofía de Marx. El texto de Michel Henry, que está publicado también, es quizá uno de los textos más interesantes sobre la problemática de la filosofía de Marx. ¿Sí? Gracias a ustedes, acá dicen, gracias por la predisposición, se valora mucho, yo también valoro la presencia de ustedes y también mucho, ¿no? Que podamos mantener este diálogo y estudien, trabajen en lo que se pueda, traten de no estresarse, pero sigamos adelante. Gracias, hasta luego.